ciudad prohibida en el centro de Pekín fue la residencia de los todopoderosos emperadores de China y sigue siendo el palacio más imponente construido jamás. Su historia empieza con la visión de un hombre. Se llamaba Yu Di. Yu Di era un déspota. Tomó el poder del reino central por la fuerza y aniquiló implacablemente a todo el que se opuso a su endiosado dominio. La ciudad prohibida era el símbolo de su poder absoluto, un universo secreto de ritos repetidos incesantemente. El eunuco Ruan An era el arquitecto principal y su esquema general se basaba en principios con cientos de años de antigüedad. No improvisaba nada, todos los detalles tenían un significado ritual. ¿Cómo pudo construir ese enorme complejo palaciego en tan solo 3 años? La visión de Yu Di de un palacio sagrado se había convertido en realidad. Pero la obra de su vida acarreó las semillas de su propia destrucción. La ciudad prohibida de China. A finales del siglo XIV después de Cristo, un victorioso ejército chino cabalgaba por las estepas hacia el norte del imperio. Había infligido a los mongoles una derrota abrumadora y expulsó a los guerreros nómadas que habían gobernado China durante más de un siglo. El responsable de la liberación de China del dominio extranjero era un general brillante, el príncipe Yu Di, un miembro de la dinastía Ming, la nueva familia real china. Su gran victoria le ha reportado respeto y poder. Llama confiadamente a su ciudad Beiping. El norte está pacificado. Nadie puede imaginar que muy pronto se construiría un imponente palacio aquí, que será el centro de un imperio. La fama y el honor no son suficientes para un alma tan ambiciosa como la de Yu Di. Pero su residencia de Beiping es solo un puesto de avanzada provincial. Los mongoles la convirtieron en su capital cuando gobernaban el reino central. Era una ciudad esplendorosa. La nueva capital de la dinastía Ming se encontraba a unos 2000 kilómetros de distancia. Nankín, la capital del sur, está lejos de las inseguras fronteras del norte. El padre de Yu Di ha fundado en ella la dinastía Ming. Como cuarto hijo del emperador, Yu Di no tiene perspectivas de acceder al trono. En Nankín deciden que el joven príncipe debe seguir una carrera militar. A la edad de 9 años, es dejado solo en el bosque, sin comida ni refugio, dependiendo de sí mismo para sobrevivir. Yu Di aprende a rastrear animales, a colocar trampas y a esperar al momento adecuado para atacar. Esa educación marcará su personalidad para siempre. En la soledad de las montañas, aprende a confiar solamente en sí mismo para sacar provecho con determinación y sin remordimiento. Ha aprendido a tomar su destino en sus propias manos. Al acercarse a los 40 años, Yu Di había logrado casi todo lo que su padre le había planteado. Pero quiere más. Un adivino pide audiencia.
Sus predicciones reforzarán las ambiciones que Yu Di ha mantenido en secreto. El adivino elogia al príncipe y cuando están solos, le comunica su profecía. Su majestad tiene el aspecto y el porte de un hijo del cielo. Se mueve como un dragón y ataca como un tigre. No hay duda, es el verdadero hijo del cielo, el auténtico gobernante de la humanidad. Es una perspectiva halagüeña y una invitación a la alta traición. Pero el trono del cielo no está vacío, y el monarca legítimo es el emperador Yang Wen de Nankín. Solo él tiene el derecho a gobernar, y eso implica que puede contar con la lealtad de sus oficiales. Y no solo eso. Los hijos de Yu Di están retenidos en la corte imperial como rehenes. Pero el emperador Yang Wen comete un grave error. Autoriza a los hijos de Yu Di a regresar a Beiping junto a su padre. Dice que las puertas de su palacio están abiertas y se pueden marchar. La intención es mostrar confianza en el poderoso príncipe, pero él lo interpreta como una debilidad. Es la oportunidad que Yu Di ha estado esperando. En el año 1402, aposta 1 millón de soldados ante las puertas de Nankín. Han pasado 3 años y ha derrotado reiteradamente a las fuerzas del emperador. Pero no puede hacer nada ante las grandes murallas de la capital. En lugar de agotar a tropas en un largo asedio, Yu Di recurre al soborno. Aprovecha la codicia de cortesanos corruptos. Paga a los traidores por el favor. Y las puertas se abren. La capital cae sin combates. Las tropas de Yu Di saquean Nankín durante días, irrumpiendo en palacios y templos sagrados. Incontables edificios son calcinados hasta los cimientos. La población está indefensa ante las hordas. Pero Yu Di no puede saborear su triunfo. El emperador Yang Wen ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Habrá muerto entre los escombros humeantes de su palacio? Los rumores se suceden. Dicen que escapó por un pasadizo secreto. Ese temor perseguirá a Yu Di durante toda su vida, que Yang Wen está vivo y que algún día se vengará. El 17 de julio de 1402, Yu Di es proclamado emperador de China. Pero la mayoría de los cortesanos rechaza su autoridad. Algunos incluso se niegan a hacer el Kowtow, la reverencia tradicional de su misión. Dicen que la mancha de la usurpación no desaparecerá durante 100 generaciones.
Como emperador, Yudi adopta el nombre Yongle, dicha eterna. Pero se encuentra con una oposición inmediata y palpable. El funcionario de mayor rango, responsable de preparar los edictos imperiales, provoca conmoción en la corte. Se niega categóricamente a servir al nuevo gobernante. Él le debe lealtad al legítimo emperador, Yang Wen. Solo él tiene el derecho a gobernar según los principios de sus antepasados. Apoderándose del trono, Yongle ha roto esos principios eternos. Pero el nuevo emperador también conoce los principios de sus antepasados. Y el delito que está cometiendo el funcionario es alta traición. Él solo admite un delito: no haber avisado al legítimo emperador a tiempo para acabar con el usurpador. Yongle condena al traidor al castigo más cruel. Sufrirá la muerte de los 1000 cortes. El dignatario no es el único hombre que pagará sus principios con su vida. Consumido por la desconfianza de un funcionariado muy respetado, Yongle ordena una purga terrible. Y no sufrirán solamente los funcionarios. Yongle también castiga a sus familiares. Hay decenas de miles de víctimas. Esta campaña inhumana asegura su lugar en el trono. Pero las palabras del dignatario lo persiguen como una maldición. A pesar de su educación militar, Yongle comparte los valores tradicionales de sus funcionarios. No puede descansar. Su conciencia se lo impide. Ha logrado el trono mediante la violencia y el terror. No lo merece. Además, teme al emperador destronado, Yang Wen. ¿Qué ocurriría si sigue vivo? ¿Y si está tramando una venganza? Sigue teniendo partidarios que harían cualquier cosa para matar a Yongle. Yongle decide retirarse a su antigua residencia en Beiping. La llamará Pekín, la capital del norte. También como muestra de su poder, construiría el palacio más imponente que el mundo haya visto, la Ciudad Prohibida. Una representación del cielo en la tierra y una reafirmación política inequívoca. Esta abrumadora demostración de poderío arquitectónico despejaría para siempre toda duda sobre la legitimidad de su gobierno. Yongle no pierde el tiempo. Ejércitos de trabajadores empiezan a derribar los antiguos palacios mongoles en su nueva capital, Pekín. La responsabilidad del diseño, planeamiento y ejecución de este proyecto colosal recae sobre un hombre llamado Ruan An. Es un arquitecto excelente y un eunuco. Yongle ha roto otro tabú al designar a un castrado para tan alto cargo. Pocos años antes, el padre de Yongle había prohibido que los eunucos ocuparan cargos en el gobierno y puso la administración del imperio en manos de doctos funcionarios. Pero Yongle no se fía de los burócratas y necesita a los eunucos como fieles administradores.
Se rodea de una corte de castrados, dispuestos a cumplir sus órdenes sin cuestionarlas. Eso ya había ocurrido antes en China. Muchos emperadores aprovecharon la dependencia de los eunucos, que eran rechazados fuera de palacio por la mutilación que había acabado con su virilidad. Eran empleados principalmente como sirvientes o guardianes del harén imperial. Pero Zhongle los asignó a puestos, creando rivalidad con los funcionarios tradicionales. Zhongle favorecía el espionaje, la desconfianza y el favoritismo. Jugaba con fuego. La cercanía de los eunucos al emperador, su heredero y la emperatriz, y por supuesto a las concubinas, propició alianzas políticas e incluso conspiraciones en las que estaban implicados directamente. Esto sucedió muchas veces en la historia de China. Y se suele hablar de sus consecuencias como desastres de los eunucos, por los asesinatos y las luchas entre facciones que provocaban. La mayoría de los eunucos eran prisioneros de guerra, castrados para humillarlos. La castración formaba parte de la cultura china, y los médicos eran tan eficientes que solo morían 2 de cada 100 víctimas a consecuencia de la intervención. Los eunucos no podían esperar ninguna compasión. Un insulto común en la época era «apestas como un eunuco». Tenían gran dificultad para orinar. La única posibilidad de alcanzar una posición de respeto a pesar de su mutilación era una carrera en la corte imperial. Y ese fue el camino elegido por Ruan An, un prisionero de guerra vietnamita. Su designación como arquitecto jefe de la ciudad prohibida es la oportunidad de su vida y un reto casi imposible. Tiene acceso a los grandes expertos en arquitectura clásica china. Pero su tarea no es solamente construir un palacio espléndido. Debe crear una imagen terrenal del orden celeste. Incluso hoy cuesta captar los principios rectores del plan general de Ruan An. Las más hondas creencias de una cultura centenaria quedan reflejadas en todos los detalles del plan arquitectónico. Toda la capital de Pekín está formada por una serie de cuadrados. En el centro está la ciudad prohibida, rodeada por la ciudad imperial. Luego viene la ciudad de Pekín. La planta cuadrada refleja la creencia china de que la tierra es cuadrada y el cielo redondo. El palacio imperial era considerado el centro de la tierra. Está alineado con la estrella polar, porque creían que era el centro del cielo. La ciudad prohibida consta del recinto exterior, destinado a usos ceremoniales y oficiales, y del recinto interior en el que vivían el emperador y su familia. Los 3 grandes salones del patio exterior están reproducidos a menor escala en el patio interior. Ruan An se enfrenta a la compleja filosofía de la arquitectura china, además de tener que satisfacer los deseos de su señor. Una anécdota histórica refleja la presión bajo la que trabajaba. Zhongle había ordenado la construcción de 4 torres en las murallas de la ciudad. Ya había rechazado varios diseños.
La vida de Ruan-An pende de un hilo. El emperador había perdido la paciencia con el arquitecto. Si al día siguiente no era capaz de presentar un diseño aceptable, sería ejecutado. El arquitecto empieza a trabajar en los nuevos diseños, en vano. Ruan-An, como muchos otros en esa época, tenía una cigarra enjaulada. Su chirrido era música para los chinos. Pero ni siquiera eso sirve para levantarle el ánimo. Se resigna y acepta su destino. Le promete que le construirá una jaula más grande, así estará cómoda cuando él ya no esté. Ruan-An se da cuenta de que la cigarra ha dejado unas marcas en el suelo arenoso de la jaula y las usará como inspiración para diseñar la nueva. Según la leyenda, el emperador Yongle visitó la cabaña del arquitecto a la mañana siguiente. La suerte de Ruan-An está echada. Durante la larga noche solo ha diseñado la jaula de la cigarra. Pero el emperador felicita al arquitecto por su delicado trabajo. Dejará que mantenga la cabeza sobre los hombros porque aún parece tener alguna utilidad. Si esta historia es cierta, las 4 torres de las esquinas de la ciudad prohibida son las únicas construcciones en las que la casualidad tuvo un papel determinante. En todo lo demás, el complejo palaciego está lleno de símbolos trasladados a las piedras. Cada palacio y patio contienen el número 9 o uno de sus múltiplos. Eso se debe a que el número más alto de una sola cifra era reservado para el emperador. En cada tejado, 9 criaturas míticas mantienen alejados a los espíritus. 9 veces, 9 adornos tachonan las puertas del palacio. 9 dragones decoran el muro que separa el patio exterior de los aposentos de la familia imperial. El techo del Salón del Trono, el Salón de la Armonía Suprema, está apoyado en 9 enormes columnas. Y el trono del Hijo del Cielo, en el centro del mundo, está vigilado por 9 dragones. La ciudad prohibida tiene 9.999 habitaciones, porque solo el cielo puede tener 10.000. Actualmente los restauradores de la ciudad prohibida han heredado el trabajo de sus antepasados. En 2010, la ciudad púrpura, llamada así por el color de las paredes, brillará con nuevo esplendor. El segundo color dominante es el amarillo de las piezas labradas y las tejas. Este color también estaba reservado al emperador. Ninguna persona podía usarlo bajo pena de muerte. Entonces, como ahora, solo 2 trabajadores podían encargarse de las tallas y las tejas. Aquí parece que el tiempo se haya detenido, aunque las máquinas hacen el trabajo un poco más sencillo.
Los ornamentos de las fachadas de palacio siguen tallándose a mano. Incluso ahora los artistas practican con diseños simples durante años antes de poder tallar un dragón imperial. La fórmula del vidriado que se aplica a las tejas tras la primera cocción solo la conoce el director de la fábrica. Se guarda como un secreto de Estado y se transmite de maestro en maestro. La temperatura de cocción que hace que el esmalte brille tanto también es un secreto. Los palacios de la Ciudad Prohibida están cubiertos por más de 150.000 tejas. Las fuentes históricas afirman que el complejo quedó terminado en solo 3 años, entre 1417 y 1420. Eso fue posible porque, a pesar del complejo simbolismo numerológico, la construcción de los edificios no podía ser más sencilla. La Ciudad Prohibida se pudo construir en 3 años porque se usó un método muy sencillo, un método que se había usado en China desde tiempos antiguos. Sobre una base de piedra se levantan pilares de madera en los que se coloca el tejado. Las vigas y los pilares están unidos por unos soportes de madera llamados dogun. Todos los elementos se ensamblaban sin un solo clavo. Las piezas se elaboran antes de empezar a construir. Luego, in situ, solo hay que ir encajando los componentes uno tras otro. Todos los elementos que soportan peso están hechos con madera de cedro, fácil de transportar y de trabajar, además de ser muy resistente. Las columnas soportan más peso que el acero y han soportado el cambio de temperatura de las estaciones durante siglos sin deformarse. Ruan An no inventó este sistema de edificios prefabricados. El procedimiento ya se usaba en China en el primer milenio antes de Cristo. Aparece en documentos antiguos. Esta técnica de construcción, ingeniosa y simple, no es la única razón de que los edificios se levantaran tan rápido. La estupenda organización de Ruan también tuvo un papel importante. Incluso antes de levantar cualquier andamio, se acopiaban todos los materiales y se les daba un primer acabado siguiendo unas instrucciones muy precisas. Durante 13 años llegaron a la capital desde todos los rincones del imperio materiales de la mejor calidad. El mármol para los cimientos provenía de canteras situadas a 100 kilómetros de Pekín. El cedro y otras maderas resistentes de las montañas de las provincias del sur. Las arrastraban hasta la costa y desde allí eran transportadas por el gran canal que unía el río Yangtze con la capital. Algunos tramos de ese canal ya existían hacía 2400 años y en el siglo XII se amplió hasta Pekín. Con 1800 kilómetros es la vía fluvial artificial más larga del mundo. Al principio el canal se usaba para abastecer de arroz a la capital, ya que no podían cultivarlo en el duro clima norteño. Pero ahora, siguiendo las órdenes del emperador, todos los barcos que se dirigían a la ciudad llevaban una carga extra de ladrillos para la Ciudad Prohibida. Los historiadores creen que más de 2 millones de toneladas de ladrillos llegaron por el canal hasta Pekín.
Solo en las plazas de la ciudad prohibida se colocaron 5 capas de ladrillos. 100.000 hombres, la mayoría de ellos convictos, trabajaban de sol a sol en esta enorme obra. Por la noche les colocaban los cans, unos pesados collares de madera para que no escaparan. Solo se los retiraban para trabajar. La obra continuaba a buen ritmo. Ruan An estaba más que satisfecho con su progreso. Miles de canteros y yeseros empezaron a decorar las terrazas de mármol. Los artistas cubrían las vigas de los techos del palacio con pan de oro. Pero Ruan An se enfrentaba a un nuevo reto. En el centro de las escaleras de piedra que un día subiría el emperador, y solo él, quedaba un gran hueco. Ahora está cubierto por una enorme losa de mármol esculpida. ¿Cómo transportaron la pieza de 300 toneladas hasta la ciudad prohibida? La cantera se encuentra a 80 kilómetros de Pekín. En invierno, cuando los gélidos vientos de las estepas del norte cruzan los desfiladeros, la temperatura puede llegar a los 20 grados bajo cero. Este frío despiadado que tortura a miles de trabajadores en las canteras es una bendición para Ruan An. Dispone cientos de pozos cavados a lo largo del camino en intervalos regulares. El agua que contienen se vierte sobre la tierra helada y la enorme pieza de mármol se desliza por una pista de patinaje de 80 kilómetros de largo, desde las montañas hasta la capital, Pekín. Un funcionario solicita audiencia al emperador. Li Ximian es un alto cargo de la administración. Han pasado 20 años desde que Yongle ordenara la construcción de la ciudad prohibida. 20 años en los que miles de personas se han sacrificado para realizar su visión y en los que los recursos del imperio han caído en picado. Unos cuantos funcionarios han preparado un memorándum detallando el enorme esfuerzo que ha realizado el tesoro. Li Ximian es su autor principal. Yongle depende del apoyo de sus intelectuales y funcionarios. El Hijo del Cielo escucha las preocupaciones de los funcionarios por el bienestar del emperador y del imperio. Sabe que Li Ximian es un seguidor leal y abnegado y le anima a hablar abiertamente, sin miedo. Li Ximian toma las palabras del emperador al pie de la letra y le revela sus inquietudes. Durante casi todo su reinado, el emperador Yongle solo se ha preocupado de la construcción de la ciudad perdida. Se han gastado cifras incalculables. Cientos de miles de campesinos han sido obligados a abandonar sus tierras para trabajar en la construcción día y noche. La gente muere de hambre en muchas provincias. Comen hierbajos y cortezas de árboles o venden a sus mujeres e hijos para sobrevivir. El emperador está provocando la ira del cielo. Li Ximian le suplica que regrese a la antigua capital, Nankín, y que pida perdón ante la tumba de su padre.
Esa era la única manera de evitar una catástrofe. De lo contrario, las grandes obras del emperador no sobrevivirán. ¿Fue la política o la superstición lo que llevó a Yongle a encerrar a Li Ximian en las mazmorras de la ciudad prohibida? El funcionario había predicho una catástrofe, el juicio del cielo, lo que más temía Yongle. El emperador solo tiene que responder ante el cielo. Cada año reza en el templo del cielo pidiendo buenas cosechas y que China no sufra inundaciones ni tempestades. Los chinos creen que los desastres naturales son una señal celestial de que el emperador ha turbado la armonía del universo. Pero Yongle está convencido de que la culminación de la ciudad prohibida ha legitimado su gobierno y garantiza la protección del cielo a la dinastía Ming para la eternidad. El emperador hace una ofrenda de incienso en el templo del cielo. Es la única vez al año que sus rodillas tocan el suelo. Como la estrella polar está inmóvil en el cielo, Yongle se encuentra en el trono en el centro del mundo. Y esto se puede apreciar en la ciudad prohibida de manera simbólica. Si levantamos el punto central del eje norte-sur, con el que están alineados la mayoría de los edificios, veremos que la secuencia de edificaciones sigue una estricta jerarquía. Cuanto más cerca están del centro del eje norte-sur, más cerca están del cielo. En el punto más meridional se encuentra la Puerta de la Paz Celestial, la entrada a la ciudad imperial. El del centro de los tres pabellones principales, el Salón de la Perfecta Armonía, es el más cercano al cielo. La planta forma un cuadrado perfecto situado en el centro del mundo, el lugar en el que confluyen el cielo y la tierra. Los eunucos de la Guardia Nocturna dan la hora. Son las 3 de la madrugada, 2 horas antes del amanecer. Los funcionarios y los eunucos ocupan sus posiciones ante el pabellón de la Suprema Armonía. Cada uno de ellos tiene su lugar según el rango. A pesar de la actividad, reina el silencio absoluto en la plaza. Las conversaciones u otras muestras de falta de respeto son castigadas con la prisión. La corte imperial espera al Hijo del Cielo durante horas. El día del emperador empieza justo antes del amanecer con un ritual inmutable. Gobernar un estado sin ritos es como arar sin un arado, decían. La ciudad prohibida es la expresión arquitectónica de la armonía cósmica. La repetición constante de los rituales permite que se mantenga ese orden cósmico.
Pero Yongle está obsesionado por un solo pensamiento. ¿Seguirá vivo su antecesor, Jiang Wen? En la ciudad prohibida se siente a salvo, rodeado por una corte de fieles eunucos. Los catadores comprueban cada mañana que su desayuno, una sopa de nido de pájaro, no está envenenado. Hacen lo mismo al mediodía y por la noche. En cada una de las comidas presentan al emperador 99 platos para que elija. Jiang Wen no regresó para vengarse y arrancarle a Yongle la túnica del dragón. Nunca se conocería el destino del emperador destronado. Estamos en el año 1421 y la estrella de Yongle brilla más que nunca. Está en la cima de su poder, tras más de 20 años en el trono. Todo ese tiempo ha querido borrar la mancha de su violenta toma del poder. Ha intentado recuperar el apoyo de los funcionarios mediante la estricta aplicación de los ritos y normas tradicionales, tras ejecutar a miles de ellos al inicio de su reinado. En las grandes audiencias de la ciudad prohibida, nadie rechaza el Cao Tao, a diferencia del día de su coronación en Nankín. Yongle encarga una extensa obra literaria conteniendo los conocimientos acumulados en más de 1000 años de historia china. Él mismo escribe el prefacio. Para gobernar el mundo, nuestros sabios antepasados crearon la civilización, basada en los ritos, los valores morales y la educación. El tirano militar se ha convertido en un déspota intelectual. Cuando Ruan-An estira sus piernas doloridas tras varias horas arrodillado, seguramente recuerda las palabras de Confucio. Los gobernantes y los gobernados son como el viento y la hierba. La hierba debe doblegarse cuando sople el viento. Pero este trabajo cargado de simbolismos y de actores que repiten interminablemente las mismas acciones, ¿puede ser eterno? El mundo exterior, fuera de este universo cerrado, no ha dejado de girar. La dinastía Ming tenía una debilidad política muy importante. El emperador que la fundó y su sucesor, Yongle, trataban los problemas dinásticos como si fueran problemas familiares que no había que discutir en la corte. Eso quiere decir que la tendencia autocrática de los gobernantes era exagerada. El bienestar y el destino de la dinastía dependían cada vez más de la competencia política del emperador.
En la época de Yongle se evidenciaron los primeros defectos estructurales del sistema. La pobreza se extendía por todo el país. Para escapar de ella había que pagarse la educación necesaria para ser funcionario o convertirse en eunuco. Los campesinos que no podían alimentar a sus familias castraban a sus hijos y los enviaban a la capital, donde podrían encontrar un puesto en palacio. El mundo fuera de los muros púrpuras estaba muy cerca del caos. Aunque la automutilación era un delito sancionable y la admisión de eunucos en el servicio de palacio estaba regulada estrictamente, la corte imperial tuvo que abrir sus puertas para mantener el control de la situación. En la época de Yongle, 3.000 eunucos vivían perfectamente en la ciudad prohibida. Al principio solo admitían a 100 al año, que tenían que pasar por un denigrante proceso para verificar que no se colocaban individuos fértiles en el ejército de castrados. Con el paso de los años, la afluencia de eunucos a la capital prohibida alcanza proporciones asombrosas. 200 años más tarde, a principios del siglo XVII, hay 70.000 castrados en los palacios y las plazas de la ciudad. Estos hombres mutilados y despreciados se convierten en un importante elemento de poder, ya que el servicio imperial brinda la posibilidad de tener influencia y riqueza. Algunos, como Ruanan, poseen aptitudes que les permiten contribuir al bienestar y a la gloria del imperio. Pero en su mayoría paralizan el centro de poder con sus tramas y tentativas en provecho propio, hasta que no se puede hacer nada. La obra de Yongle no estaba hecha para la eternidad. Olvidado en su celda, el dignatario Li Ximian espera ser liberado pronto. Quizás estuviera equivocado en sus advertencias, pero con la ciudad prohibida apenas terminada, su siniestra profecía se hizo realidad. Cuando estallan los primeros rayos y truenos, parece que el cielo haya querido retirar a Yongle del poder, tal como el funcionario había predicho. La tormenta de esa noche de verano ataca el punto débil de la ciudad prohibida. El peso de sus maravillosos techos está sustentado por vigas de madera. El espléndido trabajo del arquitecto Ruanan no puede soportar la furia del cielo. Los tres pabellones principales, el centro del mundo, caen víctima de las llamas. Yongle se encuentra ante la ruina del trabajo de toda una vida. La dinastía Ming sobrevivirá. 13 emperadores Ming se sentarán en el trono del dragón. Pero el fuego es un presagio del destino del imperio. En 1644, congelada en el esplendor y los ritos, paralizada por intrigas y venganzas, la dinastía cae. El pueblo chino gime ante la carga de los impuestos y aún así, las arcas imperiales están vacías.
Cuando la población amotinada se aglomera ante las murallas de la ciudad prohibida, el último emperador Ming decide suicidarse en la colina de carbón que domina los tejados de la ciudad imperial. Se cuelga con su propio ceñidor de seda mientras ve arder su capital. Solo uno de los 70.000 eunucos permanece al lado del emperador, acompañándolo en su último viaje. Pero la ciudad prohibida sobrevivirá al hundimiento de la dinastía Ming. Los manchúes, una poderosa tribu de las estepas, tomará pronto el reino central. Con nuevos gobernantes en el trono del dragón, el imperio chino sobrevivirá hasta 1911, y con él, este complejo único, la ciudad prohibida. Durante más de medio milenio, la ciudad prohibida en China fue un lugar de misterio, escenario de una espectacular muestra de poder. Entonces, se convirtió en el centro de un momento crucial en la historia del mundo. El destino de esta mujer es inseparable del de la ciudad de los palacios. Sí, la concubina usó sus encantos, maquinaciones y férrea voluntad para lograr el poder en la ciudad prohibida, pero adaptarse a las antiguas tradiciones ¿conllevaría el fin del imperio? La ciudad prohibida de China. Todo empezó como un cuento de hadas. Un cuento de hadas sobre la hija de 15 años de una familia pobre de Pekín. Y un príncipe joven que se convertirá en el soberano de un gran imperio tras la muerte de su padre. Estamos en la ciudad prohibida, en el año 1850. La corte sigue de luto, pero muy pronto habrá un solo tema de conversación en palacio. ¿Quién será la esposa de Xianfeng, de 20 años de edad, el nuevo emperador de la dinastía Qing, que lleva más de 200 años gobernando el reino central? Ordenan a 60 jóvenes de los clanes dominantes presentarse en la ciudad prohibida. La madre de Xianfeng elegirá a una como esposa del emperador. Las demás serán sus concubinas. El jefe de los eunucos recibe a las candidatas. Entre ellas está Yehenara, de 15 años de edad. Debe despedirse de su familia ante la imponente Puerta Meridiana, pues los súbditos del emperador no pueden acceder a la ciudad prohibida.
Yehenara cruza el umbral del Sancta Sanctorum del Imperio por primera vez. Entra en un extraño mundo mágico. En su camino cruza uno de los 5 puentes sobre el río de las aguas doradas. Pasa ante los espléndidos palacios imperiales hasta cruzar la puerta que lleva al centro de la ciudad prohibida. Aquí se alza majestuosamente el Salón de la Perfecta Armonía. Es el centro del mundo. La visión es sobrecogedora. Sin duda, esa era la intención de sus constructores. El tamaño de las plazas, la simetría de los palacios, el juego de colores. Todos los detalles de la ciudad prohibida tienen un objetivo superior. Su arquitectura esconde un código espiritual que solo se entiende observando detenidamente. La disposición de la ciudad prohibida sigue los principios del Feng Shui y las enseñanzas del Yin y el Yang. Por ejemplo, el Yang representa la luz y la calidez del sur, y el Yin, el frío y la oscuridad del norte. El eje central del complejo se extiende de sur a norte. En la ciudad prohibida, estas dos fuerzas debían estar en perfecta armonía. Pero las enseñanzas del Feng Shui también requieren que haya agua en el sur y una montaña al norte. Aquí no había una cosa ni la otra, así que los arquitectos tuvieron que construirlas. En el sur crearon el río de las aguas doradas y en el norte la colina del carbón. La colina tenía la finalidad de proteger a la ciudad prohibida de los malos espíritus y resguardarla de los vientos gélidos del invierno. El río era el contrapeso a la colina y mantenía el recinto fresco en verano. Así que estos esfuerzos por lograr la armonía espiritual también tenían una finalidad práctica. La arquitectura espiritual va acompañada de rituales muy estrictos. Incluso los criterios para elegir una esposa imperial estaban claramente fijados. La elección es un privilegio de la madre del emperador, la mujer principal de la corte. La parte más incómoda del proceso es el examen físico. ¿Tiene alguna imperfección? ¿Tiene mal aliento o mal olor corporal? ¿Sigue siendo virgen? Le piden a Yehenara que dé un paso al frente para recibir su regalo de prometida. Muchas estaban celosas de mí porque se me consideraba una mujer hermosa, se cree que dijo Yehenara. Pero parece que la madre del emperador no está de acuerdo. La convierte en concubina de 5º grado, el más bajo. El premio se lo lleva a otra chica. Ella será la esposa del emperador y le dará a la dinastía su heredero. Además, se convierte en la principal rival de Yehenara por el favor del emperador. Durante la ceremonia del matrimonio, Yehenara ve al emperador Xianzeng por primera vez. El Hijo del Cielo es el único hombre fértil en la ciudad prohibida, un universo con más de 3000 eunucos y casi otras tantas mujeres. Según las creencias chinas, el ritual del matrimonio une las fuerzas gemelas del Yin y el Yang. El Yin representa la fuerza femenina que nutre y protege. El Yang, la fuerza creadora masculina.
El principio rector es mantener una armonía perfecta entre esas dos fuerzas para mantener el orden del universo. Un concepto presente en todos los rincones de la ciudad prohibida. La armonía del yin y el yang es un principio organizador básico de la ciudad prohibida. El yin representa el principio femenino y el yang el masculino. Por ese motivo, el palacio privado del emperador se encuentra en el sur del recinto interior, ya que el sur pertenece al yang masculino. Este edificio fue bautizado como el Palacio de la Pureza Imperial, ya que el cielo también pertenece al yang. El palacio privado de la emperatriz está situado al norte. Se llama Palacio de la Tranquilidad Terrenal porque el norte y la tierra son elementos femeninos, yin. Exactamente entre los dos edificios está el Salón de la Unión, donde el emperador y la emperatriz se encuentran en la noche de bodas. Aquí unen el cielo y la tierra, y el yin y el yang están en perfecta armonía. Las enseñanzas del yin y el yang están hondamente arraigadas en la mentalidad china y en su cultura. Todo lo que nos rodea puede relacionarse con el yin y el yang. Por ejemplo, exterior e interior, masculino y femenino, cielo y tierra, fuego y agua. El yin, como principio pasivo y femenino, tiene un efecto trágico en la vida de las mujeres en la ciudad prohibida. Las concubinas del último emperador viven en los 6 palacios del este. Yehenara mira a los ojos de unas personas que han vivido una existencia vacía y sin sentido, esperando. Muchas han pasado su vida esperando en vano la llamada de los aposentos del emperador. Algunas no le han visto nunca. Este bien podría ser el destino de Yehenara. Pero no tiene elección. Una concubina imperial no puede abandonar la ciudad prohibida. En la monotonía de un día controlado minuto a minuto, los segundos parecen horas y las horas, semanas. Pasan 2 años y el emperador Xianfeng aún no ha llamado a Yehenara. El cuento de hadas se ha convertido en una pesadilla. Una vida encerrada en una jaula de muros de color púrpura y tejados dorados. De niña la llamaban la pequeña orquídea. Creció junto al río Yangtze, en el sur de China, junto a sus hermanos y hermanas. Su padre era funcionario de bajo rango, pero la familia pertenecía a la minoría manchú, que tenía cierta autoridad. Como manchú, no tuvo que pasar por la tortura de las vendas en los pies que condenaban a la mayoría de las chicas a la inmovilidad para crecer con unos pies pequeños. El padre de Yehenara educó a sus hijos según las tradiciones de su pueblo. Estaba muy orgulloso de su herencia manchú y tenía gran interés en que sus hijos conocieran las gloriosas hazañas de sus antepasados. En 1644, las 8 banderas de los manchúes, una tribu mongol, habían conquistado China. Expulsaron a los rebeldes chinos que habían destronado a la dinastía Ming y saquearon la ciudad prohibida. En la colina de Carbón, situada al norte de la ciudad, un victorioso general manchú presenció el último acto de la caída de los Ming.
El último emperador Ming se había suicidado colgándose con su propio ceñidor de seda. Ahora los manchúes gobernaban la ciudad prohibida. Se llamaron a sí mismos los Qing, los puros. La dinastía manchú Qin llevó a China a otra nueva época de esplendor. Esto queda claro por el hecho de que en el siglo XVII el imperio Qin era el más grande del mundo. Y uno de los motivos para ello es que los Qin aprendieron de los errores cometidos por los anteriores gobernantes extranjeros e intentaron evitar caer en lo mismo. Otra razón importante fue que los gobernantes Qin resultaron ser grandes impulsores de la cultura clásica china. De hecho, a menudo eran más chinos que los chinos. Pero adoptar las tradiciones chinas de gobierno imposibilitó las reformas sociales y políticas. A mediados del siglo XIX, mientras el resto del mundo cambiaba a un ritmo desenfrenado, China seguía gobernada por un código de ritos inalterado durante siglos. Las concubinas solo tenían una forma de ascender en la jerarquía del palacio, dando a luz a un heredero al trono. Pero en 2 años el emperador no había llamado a Yehenara ni una vez. Entonces, Ante Hai, el eunuco que le habían asignado como sirviente, rompió todas las normas del protocolo. Sabía que si sus palabras le disgustaban, ella podría ordenar su ejecución. Pero quizás tenía maneras de hacer que el emperador se fijara en ella. Al principio se mostró furiosa ante su insolencia. Pero luego reconsideró la propuesta. Quizás podía ayudarle. ¿Qué podía hacer por ella? Yehenara no podía ir a ningún lugar de la corte y pasar desapercibida, pero él podía convertirse en sus ojos y sus oídos en la corte. Conocía a los guardias de las puertas. Podía colarse en todos lados como un gato. Encontraría formas de que su señora llamara la atención. Así obtendría el favor de la corte. Solo los eunucos como Ante Hai tenían acceso al Sancta Sanctorum del palacio. Había unos 3000 viviendo en la ciudad prohibida. Aparte de custodiar el harén, eran responsables de las tareas diarias en palacio, desde la limpieza hasta la administración de la casa imperial. Nadie está tan cerca del emperador. Los eunucos estaban entre las personas más influyentes de la jerarquía palatina. De todos ellos, el más poderoso es el jefe. Tenía el privilegio de presentarle a diario al emperador unas tablas de jade en las que estaban grabados los nombres de las concubinas. El Hijo del Cielo escogía a la mujer con la que quería compartir su lecho esa noche. Con la ayuda de su emprendedor sirviente, Yehenara consigue una audiencia con el jefe de los eunucos. Se presenta ante él con el regalo de compromiso del emperador. El jefe queda sorprendido y se niega a aceptar esta muestra de afecto del emperador.
Pero el regalo será mucho más valioso cuando Yehenara esté embarazada del hijo del emperador. Yehenara ha conseguido un importante aliado en la corte. Puede confiar en él. Pero, ¿qué pasará si el emperador elige otra concubina? El jefe de los eunucos tiene maneras de forzar las situaciones en la ciudad prohibida. Empezará por hablarle de su belleza al emperador. El plan de Yehenara tiene éxito. El emperador la elige para pasar la noche con ella. Los preparativos duran todo el día. Bañada, perfumada y vestida solo con una capa de seda, Yehenara es conducida a los aposentos del emperador al caer la noche. Nadie sabe qué ocurre durante este primer encuentro entre Yehenara y el emperador. Podría haber sido instruida para ese momento. Ciertamente el jefe de los eunucos conocía los gustos del emperador. Según los rituales, el acto amoroso con una concubina respondía a las enseñanzas del yin y el yang y no a la creación de un heredero. Se suponía que el emperador tenía que dar marcha atrás para aumentar su potencia gracias a la unión del femenino yin y el masculino yang. El embarazo quedaba reservado para la emperatriz. Por lo menos, esa era la teoría. En todo caso, los eunucos permanecían en la habitación para hacer un informe detallado del procedimiento. Tras el acto amoroso, Yehenara durmió sola, de lado, como marcaba el ritual. El único que podía dormir mirando hacia el cielo era el emperador. Pero sucediera lo que sucediera aquella noche, Yehenara había logrado su objetivo. Durante 3 meses más, siguió siendo la única compañera nocturna del emperador. Finalmente, los deseos más íntimos de Yehenara se han cumplido. Un médico comprueba su pulso a través de una cinta de seda, ya que no le está permitido tocarla. A pesar de la inexactitud de este método, no hay ninguna duda. Y Su Majestad, la emperatriz, debe ser la primera en saberlo. El doctor informa a la emperatriz de que Yehenara tiene Simai, las pulsaciones felices. Ante Hai le aclara el diagnóstico a Yehenara. La semilla del dragón ha germinado. Está embarazada. Lo que el destino le niega a la emperatriz, le es concedido a Yehenara. A partir de ahora tendrá que soportar el odio mordaz de sus rivales. Y nada las detendrá en su intento de hacerle daño. Su fiel sirviente, Ante Hai, intenta protegerla tanto como puede.
Pero tras esa fachada armoniosa, la ciudad prohibida está llena de odios y envidias. Yehenara aprende muy bien la lección y ella misma usará el odio como arma. El 27 de abril de 1856, Yehenara da a luz a un hijo. Como madre del heredero del trono, ahora es la mujer de mayor rango en el imperio tras la emperatriz. Pero su ascenso meteórico tendrá un precio. Casi no puede ver a su hijo, Sai Jung, porque su educación está en manos de la emperatriz y los eunucos. Todos reverencian a la emperatriz y al heredero. Aunque sea un bebé, el príncipe tiene un estatus divino. Asegura la continuidad de la dinastía. ¿Pero Yehenara podrá aceptar su papel? Cuando la corte que vive en la ciudad prohibida cree que se ha ganado la aprobación del cielo, el mundo exterior amenaza con convertirse en un caos. Las inundaciones destruyen las cosechas. Hay hambruna en todo el país. La desesperación genera levantamientos que se reprimen de manera sangrienta. Y los extranjeros, sobre todo los británicos, se están concentrando en las fronteras del imperio. China siempre se había mantenido alejada de la influencia de los bárbaros extranjeros. Pero después de la Primera Guerra del Opio en 1840, Gran Bretaña impuso la apertura de los puertos chinos. Ahora otras potencias europeas están exigiendo su parte e insisten en comerciar con China en pie de igualdad. El emperador, que está enfermo y cansado de su rígida rutina diaria, no es capaz de ocuparse de la situación. Confía cada vez más en su concubina favorita, Yehenara, para que le ayude a cumplir con sus tareas de gobierno. Yehenara es quien estudia las propuestas oficiales y orienta las decisiones del emperador. Es un sacrilegio. Una ruptura impensable de los roles tradicionales. Yehenara empieza a saborear el poder imperial y lo disfruta. Cuando el emperador concede una audiencia incluso a los visitantes más importantes, Yehenara permanece a su lado. El hermano del emperador, el príncipe Kung, trae malas noticias. Británicos y franceses exigen de nuevo embajadas en China. Para los chinos es una insolencia. El emperador nunca permitirá que los bárbaros lleguen a Pekín. Pero el príncipe Kung está preocupado. Los extranjeros tienen soldados. Algunos en la corte quieren matar a los bárbaros, o mejor, que sus embajadores sean tomados como rehenes, hasta que los soldados extranjeros abandonen el país. Yehenara aporta la solución. Los bárbaros ya han humillado bastante a China. Ya se han hecho demasiadas concesiones. China debe usar la fuerza para mantener su honor y su libertad. Deben recuperar sus dotes guerreras y expulsar a los demonios blancos. El emperador está de acuerdo. Y sus súbditos obedecen.
Los 20 miembros de la delegación anglo-francesa son detenidos y exhibidos por las calles de Pekín ante la multitud enfurecida. Los demonios blancos se salvan del linchamiento por muy poco. La humillación que China sufrió de manos de los poderes imperiales europeos, que el reino central recibiera el estatus de colonia, fue una experiencia traumática que tuvo gran influencia en la política china hasta nuestros días, sobre todo la política exterior. Tras la Segunda Guerra del Opio, hubo un breve periodo de paz, pero de nuevo brotaron los enfrentamientos. En 1860 enviaron a una fuerza expedicionaria a Pekín. Con sus modernas armas, los europeos se abren camino hasta la capital. La corte huye de la ciudad prohibida por primera vez en la historia del país. La explicación oficial es que el emperador se marcha para participar en la cacería tradicional en su residencia de verano. Yegenara se opuso con vehemencia a la decisión de huir. Fue el momento más humillante de mi vida, escribió más adelante, pero también se marchó. Aunque no iba a escapar sin su hijo. Pero no se trataba solo de amor de madre. Si se quedaba en Pekín, perdía la única carta que le garantizaba el puesto en la corte. La decisión de marcharse pronto se demostrará acertada. Los europeos descargan su ira sobre los tesoros del Palacio de Verano de Pekín, donde estaban retenidos los diplomáticos. Destruyen obras de arte insustituibles, jardines espléndidos, reservados a una selecta minoría durante siglos, se convierten en escombros y cenizas. Al recibir estas noticias, el emperador Xianfeng pierde las ganas de vivir. El Hijo del Cielo yace en el lecho de muerte lejos de Pekín. Pero aún no se ha designado al sucesor. Según la tradición, debería nombrar heredero a su hijo, anunciando su voluntad divina de viva voz. Pero eso es algo que quieren evitar los enemigos que Yegenara tiene en la corte. Sus intentos de llegar al emperador son en vano. Como concubina, no tiene derecho. Ni siquiera puede llevar a su hijo a ver a su padre agonizante. El jefe de los eunucos amenaza con arrestarla. Finalmente, el emperador llama a su hijo. Yegenara quiere saber quién será el próximo emperador de China. Xianfeng nombra a su hijo como sucesor. Él será quien guíe a China a un nuevo esplendor. Pero el emperador aún tiene que elegir un nombre para el reinado de su hijo. Con su último aliento, el emperador cumple su deber ritual. El nombre del nuevo emperador será Tongzhou, gobernar juntos.
1861, Tongsu asciende al trono del dragón. Un niño de 6 años al mando de un imperio. De hecho, su madre es quien tiene el poder. Yehenara, la concubina, pasará a la historia con el nombre de Shi. Su firmeza ha salvado a la dinastía, que se habría deshecho en la lucha por el poder sin un sucesor legítimo. Yehenara se alía con el príncipe Kung, el hermano del último emperador, contra los funcionarios de la corte. Para ellos, la presencia de una mujer al frente del imperio rompe la armonía del orden tradicional. El príncipe Kung es uno de los pocos que se da cuenta de que el viejo orden ya no existe. Tras la destrucción del Palacio de Verano, ha aceptado la exigencia europea de tener embajadas en Pekín. Es un paso revolucionario. Para los chinos, los embajadores de otras tierras solo eran mensajeros que traían impuestos. Lo que estas dos culturas compartían era la idea de verse mutuamente como bárbaros. Por un lado, los europeos, en rápido desarrollo. Por otro, los funcionarios chinos, totalmente convencidos de su superioridad cultural tras miles de años de civilización. Su formación consistía en aprenderse los textos de Confucio de memoria. La diplomacia no entraba en el programa. Los funcionarios de élite del imperio recibían su formación en la Academia Hanlin. Sus estudios se basaban en las enseñanzas de Confucio del siglo V a.C. Se suponía que estas enseñanzas tenían que generar un estado de armonía perfecta entre gobernantes y gobernados. Aprobar el examen garantizaba una carrera en la ciudad prohibida, pero esa educación era inútil en el cambiante mundo fuera del palacio. ¿Cómo se podía reformar un sistema político basado únicamente en antiguos rituales, en la repetición infinita de una serie de gestos idénticos? Cuando Tongsu alcanza la mayoría de edad y asume el poder formalmente, su madre garantiza que se mantendrá el status quo. El emperador emite sus proclamas, pero las decisiones las toma su todopoderosa madre, que sigue las audiencias oculta tras un biombo. Sus contemporáneos se refieren a ella como la soberana tras la cortina. Shi no está preparada para abandonar su poder y sus privilegios. Eso es un hecho sin precedentes en la historia de China. Ha sobrepasado los límites de la tradición imperial, la misma tradición que intenta mantener. El Hijo del Cielo solo es figurante en un escenario imperial. Tras pasar toda su vida dentro de los muros de la ciudad prohibida, rodeado de eunucos, Tongsu se refugia ahora en los placeres terrenales. Sale de incógnito por la noche para descubrir lo que Pekín puede ofrecerle. La madame le invita a elegir su acompañante para pasar la noche. El emperador, que tiene un harén de concubinas, frecuenta prostitutas vulgares. Para enfrentarse a una existencia carente de sentido, se refugia en las apariencias. Fuma opio, inducido por los británicos, aunque él mismo prohíbe su consumo bajo pena de muerte.
Su salud no soporta este tipo de vida. Muere en 1874, sin haber cumplido los 20 años. Según los documentos de la corte, Cixi no encontraba consuelo. El dolor le hizo decir: pensé que podría ser feliz con mi hijo como emperador. Cuando murió, me convertí en otra mujer. Toda mi felicidad desapareció. Pero no tiene tiempo para el dolor, si era dolor lo que sentía. La viuda de su hijo, la emperatriz Alute, está embarazada. Esto pone en peligro la posición de Cixi en la ciudad prohibida. Si la joven viuda da a luz un hijo, este se convertirá en el príncipe heredero y Alute ocupará la posición de Cixi en la corte. Pero Cixi siempre se enfrenta a los problemas. La misma noche de la muerte de su hijo, reúne al Alto Consejo de Estado. Los altos dignatarios del imperio se reúnen desafiando el gélido viento del norte sin saber el motivo de tan urgente convocatoria. El plan de Cixi equivale a un golpe de Estado. Convoca al Consejo de Estado para que elija un sucesor del emperador. Los consejeros no ven la necesidad de apresurarse. Le aconsejan que espere a que la emperatriz dé a luz. Si el bebé es un niño, él será el emperador. Pero Cixi insiste en que en una situación crítica como esta, el trono no debería estar vacío ni un solo día. Ella propone que el hijo de su hermana sea el nuevo heredero del trono. Cixi actúa antes de que surja la oposición. Pide que lleven a medianoche a su sobrino de 3 años a la ciudad prohibida desde su casa en Pekín. Guangxu, el nuevo niño emperador, tendrá el mismo destino que su predecesor. El tiempo se detiene en el reino central. Cixi mantiene un férreo control sobre la ciudad prohibida. Cree que es la elegida para proteger las tradiciones de la China imperial. Atrapada en su propio mundo, hace caso omiso a los indicios de la catástrofe inminente, un desastre que no se detendrá ante los muros de la ciudad prohibida. El imperio chino es una vieja fragata que hace agua, escribió un diplomático británico al rey Jorge en 1795. 100 años después, nada había cambiado. A punto de entrar en el siglo XX, la sociedad china sigue anclada en la Edad Media. Las condiciones de vida y de trabajo de la gente son atroces. El sistema legal es bárbaro. Los extranjeros llevaron los trenes al imperio. Pero ese dragón era considerado obra del demonio. Amenaza el sustento de cientos de miles de carreteros y culíes del imperio.
Pero Shishi no tiene tiempo para ocuparse de la tecnología de los demonios occidentales, aunque use un tinte parisino que tiñe el pelo y no el cuero cabelludo. Con el paso de los años, la vanidad del viejo Buda, como le gusta que la llamen los más allegados, no tiene límites. Según se cuenta, cuando se le caía el pelo, insistía en que se lo pegaran de nuevo a la cabeza. Y no era vanidosa solamente en cuanto a su apariencia. Tenía un nuevo palacio de verano con los fondos destinados a la urgente modernización de la flota china. Este barco de mármol, creado para su deleite, fue el único barco que se construyó con el presupuesto naval. En el año 1900 se desató la ira del pueblo. Pero no fue contra Shishi y los Qing, sino contra los demonios blancos, los extranjeros. Los boxers creían que los extranjeros tenían la culpa del declive de China. En la ciudad prohibida no sabían cómo reaccionar ante este movimiento popular. Si les dejaban salir de la jaula, ¿podrían volver a encerrarlos? ¿Había que aplastar este levantamiento igual que los anteriores? Guangxu, el emperador títere de Shishi, teme la reacción de los extranjeros ante un ataque de los boxers. El joven emperador no quiere apoyar a los boxers en su lucha contra los extranjeros. Pero Shishi no está de acuerdo. China está debilitada. Sin ayuda sobrenatural, la única fuerza en que pueden confiar es en el corazón y el alma del pueblo chino, como siempre en tiempos de crisis. Siguiendo los consejos de Shishi, se publica un edicto en el que se llama a filas al ejército chino a los buenos elementos de los boxers rebeldes. Los malos deben ser pacificados, aunque el significado sea ambiguo. El mensaje es interpretado como una carta blanca para los boxers, para que inicien un levantamiento a gran escala. El barrio de las embajadas está cerca de la ciudad prohibida. En él viven 3.000 diplomáticos y sus familias, junto a una guarnición formada por unas decenas de soldados. El barrio sufre un asedio durante 60 días. Aunque están en franca minoría, los europeos logran contener a las hordas de boxers. El odio acérrimo del ejército de campesinos no compensa su falta de adiestramiento militar. En pocos días, Shishi cambia de idea. Ahora cree que los boxers no son más que vagabundos que prenden fuego a las casas y matan a la gente creando un ambiente de caos. Envía a un sirviente para que los boxers dejen de luchar, porque el ruido le impide dormir.
Aislada en el palacio, parece haber perdido contacto con la realidad. Los dirigentes chinos daban la impresión de una corte de manchúes conservadores carentes de toda visión política y que son incapaces de emprender acciones. Eso fue catastrófico para China. A corto plazo, el levantamiento Boxer provocó que las potencias occidentales enviaran otra fuerza expedicionaria a China. Avanzó hasta Pekín con la intención de ocupar la capital, y la emperatriz se vio obligada a huir de la ciudad prohibida por segunda vez. Hasta aquí hemos llegado, se cree que dijo cuando las tropas de las potencias occidentales acamparon ante las puertas de Pekín. Pero no se arrepentía de que su política hubiera fracasado. Solo le dolió tener que huir vestida como una mujer china cualquiera. Según los anales de la corte, una bala perdida llegó hasta su palacio. Era un augurio del inminente derrumbe. En otoño del año 1900, Cixi y el emperador Guangxu huyeron de la ciudad prohibida. Hacía casi 50 años que Cixi entró por primera vez en este lugar sagrado, en el que todas las acciones iban destinadas a mantener la armonía del cosmos. Su gobierno solo había retrasado la caída del viejo orden, pero no pudo evitarla. Su huida acabó con el aura de la ciudad prohibida para siempre. Cuando los europeos tomaron Pekín, hicieron honor a su reputación de bárbaros y saquearon todos los rincones de la ciudad prohibida. Para los chinos, este había sido el centro del universo durante 500 años. Los conquistadores lo convirtieron en burdos barracones para sus soldados. Pero un diplomático francés escribió unas palabras muy respetuosas sobre la sala del trono. Estos objetos tienen un aire antiguo y misterioso indescriptible. Es un único salón, enorme, sombrío, todo cubierto de oro apagado. Desde ese momento, la ciudad prohibida no ha dejado de fascinar. Es y seguirá siendo un elocuente testimonio de un mundo misterioso, lejano y desaparecido.